panel de I99. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias, José. Esta información que acabamos de leer, la región no crecerá este año como se pronosticó en diciembre. ¿Qué le lleva a pensar? Usted, en varias entrevistas que le hemos hecho durante la campaña política, nos decía que en junio, julio, la situación podría volverse mucho más compleja en materia económica. Estamos ya con un nuevo gobierno electo. ¿Cuáles son los retos que tiene justamente el gobierno de Lenín Moreno? A ver, José, yo quisiera comenzar explicando esas cifras. Si usted tiene un balde de agua de 80 grados de temperatura y un vaso de agua de 20 grados de temperatura y los mezcla, el promedio va a ser casi 80, porque hay mucha agua a 80 grados. ¿Qué es lo que arrastra el promedio de América Latina a un bajo crecimiento? El Brasil, que pesa muchísimo por su tamaño, Venezuela, que pesa muchísimo por su tamaño, la Argentina y el Ecuador. Es decir, los países del socialismo siglo XXI son los que tiran el promedio abajo. Porque cuando uno ve el Perú, Centroamérica, México, no es una tasa tan baja. Entonces, la primera cosa que quiero hacer referencia respecto a la cifra de Latinoamérica es que el peso negativo está en los países del socialismo siglo XXI, que es una advertencia más a la necesidad de cambio que tiene el Ecuador. Lo segundo que usted me pregunta, y es la situación del Ecuador y lo que este gobierno recibe, bueno, es el mismo partido. Por lo tanto, lo que Alianza País deja y a su vez recibe es una situación lejos, muy lejos del pronunciamiento oficial de que la economía está arreglada. No lo está, la situación es muy compleja, el pueblo lo siente, el pueblo lo sabe, hay cada vez más dificultades de conseguir trabajo, no hay nuevos emprendimientos, las ventas están sumamente caídas y no hay signos de una recuperación. Y se arrastra una deuda cara, mal estructurada, porque es una deuda de altos intereses, una deuda cuyos plazos ponen gran presión sobre el país. Entonces, lo que recibe ayer César Robalino en Ecuavisa, tengo entendido que le dijo al presidente electo, al licenciado Lenín Moreno, que advierta ya que él es el síndico de una quiebra. Ahora, indudablemente, cuando usted habla de cambio, la necesidad de cambio, probablemente sea cierta, pero lo más cierto es que tendremos un gobierno electo que representa al mismo modelo del gobierno anterior, del presidente Rafael Correa. En ese sentido, ¿cuáles son los cambios inmediatos que podría hacer un cambio de timón en materia económica que le dé una mejor performance en este sentido? Es que si asumimos que el gobierno de Lenín Moreno va a ser un gobierno de continuismo de las políticas, sería desastroso, pero el problema es que ya no hay espacio para continuar. El gobierno del Ecuador tomó durante el año 2016 una cantidad de financiamiento cercana a los 17.000 millones de dólares. Sencillamente eso es imposible ya. No hay manera de hacerlo. Y si se lo hace será unas tasas de demencia, de locura, de lo altas que deberían ser para poder endeudar al Ecuador. Entonces, ¿qué viene como consecuencia de tratar de seguir con el mismo modelo y no poder? Una profundización y extensión de la recesión, como lo hemos venido hablando y prediciendo desde hace ya mucho tiempo. Y lamento yo que las predicciones que hemos hecho se han cumplido. Varios economistas que hemos dicho lo que iba a pasar, entre ellos estoy yo. Entonces, no veo que el nuevo gobierno pueda continuar con esta política de endeudarse para patear y patear y patear la pelota, y esto puede producir
un frenazo muy grave en la economía del Ecuador. 8:06, estamos conversando con el economista Alberto Gajica aquí en el programa Diálogo por I99. Economista Gajica, estas reuniones que ha mantenido Lenín Moreno antes de ser ratificado como presidente electo con los empresarios en Guayaquil, algunos de las cámaras o de las cámaras más representativas de la producción no acudieron. Pero ese dar la mano, esas señales de diálogo, de concertación, ¿qué tan importantes son en materia económica? ¿Cuál es el mensaje que se le envía al mundo? Es decir, sí, estamos pasando de un modelo, de un gobierno diferente en cuanto a estilo. Esos mensajes son positivos, me imagino. Raúl Castro dio ciertos mensajes. ¿Usted ve un gran cambio en Cuba? Maduro ha hablado de diálogo. ¿Usted ve un gran cambio en Venezuela? ¿Usted lo compara a Lenín Moreno con Maduro? Yo comparo al socialismo siglo XXI en cualquier país donde esté, que tiene matices, pero que es la misma esencia. Se origina en el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo reúne a un grupo de marxistas que ve que a través de las revoluciones armadas no se puede ya tomar el poder, y entonces se diseña, con ayuda de la inteligencia cubana, un mecanismo, un sistema para tomar el poder por la vía democrática, entre comillas, producir luego un sacudón en el cual de alguna manera se hace una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente aprueba una constitución que amarra todo en la sociedad para garantizar que un solo partido se quede en el poder. Entonces hay matices, pero usted me dice, compara usted a Venezuela. La pregunta es, ¿y por qué no? ¿Usted ha oído alguna vez al gobierno ecuatoriano decir algo sobre la situación de Venezuela donde la gente está comiendo en los basureros? No. Economista, a lo que me refiero, y justamente haciendo el papel exclusivamente de periodista, me parece que todos los presidentes cuando recién llegan tienen un periodo, los famosos 100 días para dejarlo gobernar, primero saber quién va a ser su gabinete, etcétera, para dar mensajes positivos o negativos y saber a ciencia cierta a qué atenerse, por un lado. Y por otro lado, el análisis creo que también debe ir de doble vía. ¿Qué hizo la oposición para lograr quedarse con el poder? Pelearse entre ellos, atomizarse, y evidentemente por poco llegan a ser gobierno, pero no lo fueron, no llegaron. Es obvio que la oposición cometió errores, y uno de los primeros errores durante todos los años es nunca haber reconocido, cosa que en lo personal yo he hecho en muchas entrevistas desde que llegué al Ecuador, de que sí ha habido logros de parte del gobierno, de que sí han habido cosas positivas. El problema es que lo negativo de los últimos años ha sido tan grave que está borrando las cosas positivas que se lograron, al punto de que la balanza en la totalidad es claramente negativa el día de hoy. Pero por supuesto que hubo errores estratégicos de campaña también, sí, errores, no se puede discutir que los hubo, pero hay que pensar ahora en el Ecuador, y el Ecuador requiere de que todos los ciudadanos apuntemos a resolver la grave situación que enfrentamos, que primero se reconozca que el modelo del socialismo siglo XXI no trabaja, no funciona, lleva a los países a la destrucción económica, destruyó a la Argentina, al Brasil, a Venezuela, al Ecuador. Lo segundo es que luego de reconocer eso, sinceremos las cifras, que se diga la verdad sobre la deuda, que se diga la verdad sobre los contratos petroleros, que se diga la verdad sobre la relación y la interrelación de los contratos petroleros con la deuda y las preventas de petróleo, y luego de que tengamos las cifras sinceradas, los atrasos que existen de parte del gobierno, del IES, etcétera, de Petroamazonas, con todas las cifras sinceradas, podamos entonces en realidad ver qué es lo que se puede hacer con el Ecuador. A Lenín Moreno lo he escuchado un par de ocasiones al menos hablar de la necesidad de tender la mano
y conversar con la oposición. Y algunos analistas que han pasado por esta emisora han dicho no solamente que es una necesidad, es una obligación. En la Asamblea se va a tener que negociar políticamente para sacar adelante algunas leyes, etc. ¿Cree que es posible ese diálogo? Más bien no como posible, sino como realmente una necesidad para todos los ecuatorianos. No hay manera de hacer política sin dialogar. No hay manera de lograr consensos en una sociedad sin dialogar. La política, la esencia de la política es negociar. Negociar en función de los intereses del país, acomodar las visiones, las ópticas, las percepciones de cada sector, acomodarlas de tal suerte que se produzcan acuerdos. Eso no ha habido en el Ecuador de los últimos 10 años y es necesario que se produzca. 8 horas con 12 minutos, saludar a Javier Segarra, que ya está con nosotros. Querido Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, José? Buenos días, economistas, y aquí estamos. Perfecto. Para el paso, Javier, en esta entrevista que estamos haciendo al economista Dají, este preámbulo del que estamos hablando, es decir, lo que ocurre con el Ecuador, el país que recibe Lenín Moreno, los famosos 100 días que habrá que darle, a algunos, otros no le darán esa oportunidad. El Ecuador no está para esperar nada. El Ecuador tiene que continuar trabajando en función de país. La crisis económica que golpea no solamente al Ecuador, sino a toda Latinoamérica, yo creo que al mundo en general, también nos golpea muy fuerte, sobre todo a la clase media. Sí. José, vuelvo a reiterarle, usted sacó una cifra de un promedio de Latinoamérica. ¿Tiene ahí la cifra de cada país o solo el promedio? No, entiendo que está todas las... sí. Las economías de América del Sur, por ejemplo, especializadas en la producción de bienes primarios, en especial petróleo, minerales y alimentos, registran un crecimiento promedio del 0.6%. Esto representa una leve revisión a la baja. Pero no hay país por país. Habla en algunos... Sí, si usted ve país por país, se va a dar cuenta que Brasil no va a crecer. Claro, Brasil dice, por ejemplo, para Brasil y México, las mayores economías de la región, la entidad mantuvo su proyección de un crecimiento del 0.4% y un 1.9% respectivamente. Es decir, México 1.9 y Brasil 0.4. Mire la enorme diferencia que significa estar o no en el socialismo siglo XXI. Claro, comparando, por ejemplo, con Venezuela, que tiene un 7.2%. O sea, de lo que conversión. quiero insistirle y que la ciudadanía comprenda es que un promedio de el promedio para Latinoamérica es de 1.2. 1.1. Ese promedio está arrastrado para abajo por Venezuela, por el Brasil, por el Ecuador, por los países socialistas del siglo XXI. México tiene un 1.9, que en una situación internacional difícil, bueno, es mucho más aceptable que el crecimiento negativo del Ecuador o de Venezuela. Claro, lo que yo me refería, Javier, economista, es que ya estamos en un gobierno que arranca ahora y que tiene un periodo en donde difícilmente se va a ir a nuevas elecciones. Por lo tanto, la clave es identificar qué es lo que tiene que hacer el presidente Lenín Moreno con su equipo de gobierno, con su gabinete, para evitar que esta crisis continúe y más bien el Ecuador salga de aquello. O sea, es simple. Reconocer que el socialismo siglo XXI no funciona. ¿Cree que lo va a hacer? Es que si no lo hace, la economía del Ecuador empeorará. Seguiremos el camino de Venezuela, seguiremos el camino de la Argentina, que fue desastroso. La Argentina... ¿Cuál sería una muestra ahí? Por ejemplo, trabajar de la mano con los empresarios. Bueno, trabajar de la mano con los empresarios y no hacer lo que hay que hacer no es síntoma de ningún cambio. Porque yo puedo llevar, o sea, un adicto a la droga puede caminar de la mano de su padre que lo quiere y quiere cambiar, pero si en el camino sigue consumiendo, no está cambiando nada por más que le dé la mano a su padre. Lo que tiene que hacer es cambiar, decir, nos hemos equivocado. Este modelo económico no funciona. Este modelo económico ha recibido la más grande bonanza económica de la historia y ha tenido un crecimiento económico inferior al del año 2000 al 2006, en que hubo mucho menos recursos. Este modelo económico ha producido recesión a pesar de la bonanza económica de la cual disfrutó. Este modelo económico ha destruido a la sociedad venezolana,
ha puesto a un país de la riqueza de la Argentina en una situación tan terrible como la que está, de la cual le es tan difícil salir. Ha destruido a la sociedad brasileña en medio de corrupción, en medio de un falta de crecimiento con todo ese potencial del país. Entonces, si no entendemos eso y no decimos, bueno, hay que cambiar, esto no funciona, no veo opciones de que el Ecuador salga adelante. Bueno, Víctor, buenos días. Yo creo que aquí hay una situación que tarde o temprano los ecuatorianos a veces uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo esto? ¿A qué me refiero? A seguir viviendo del petróleo. Y esa es una situación que uno, en el trajín de toda esta profesión, y usted que tiene años también en este tema del manejo político y de la economía, sabe que no podemos seguir dependiendo del petróleo, porque es la típica frase, cuando el petróleo está bien, todo va bien. Cuando el petróleo está mal en su precio, me refiero, entonces hay que buscar la manera de financiar el presupuesto. Y en eso suben impuestos, clave de impuestos, etc. ¿O me equivoco? La economía ecuatoriana obviamente ha sido muy dependiente del petróleo. En estos momentos, dado el hecho de que existe un modelo de dolarización y de que como consecuencia de políticas internas hemos producido una altísima elevación de los costos internos en el Ecuador, porque se habla de la apreciación del dólar, pero no, el Ecuador tiene un problema por haber generado una inflación interna mucho más alta que la de los países vecinos y mucho más alta que la de los Estados Unidos por las políticas internas. Entonces, dado eso, transformar la estructura productiva con los costos tan altos del Ecuador es un reto bien grande y hay que hacerlo, pero es un reto bien grande. Indiscutiblemente el Ecuador tiene que tratar de ser un país que no depende del petróleo, y ese cambio en la matriz productiva es una verdadera aberración, porque en la matriz productiva, en el código orgánico de la producción, se dice que hay que salir de ese modelo exportador de materias primas. ¿Cuál es el país con el más alto grado de desarrollo humano del mundo? Noruega, y es exportador de materias primas. ¿Cuál es el segundo país con el más alto grado de desarrollo humano? Australia, y es exportador de materias primas. ¿Qué exporta Australia? Exporta carne, exporta trigo, exporta petróleo, exporta piedras preciosas, exporta tierra mineral, ni siquiera la procesan, la tierra mineral para que en otras partes, cenizas, desechos. Nueva Zelanda es un país maravilloso, con un estándar de vida impresionante, con una seguridad social, una igualdad social impresionante. Un país extraordinario. ¿Y qué exporta? Exporta frutas, frutos secos, exporta madera, exporta carne, exporta huevos, exporta leche, exporta miel. Ahí no están pensando en esta tontería de irse en contra de la vocación natural de Nueva Zelanda y decir, tenemos que exportar productos que no sean primarios, porque los productos primarios no permiten a un país ser rico. Consecuentemente, en lo que decía hace un momento José, este es el trabajo en el que sector público y sector privado tienen que ir de la mano, tienen que ir juntos, no solamente en el Ecuador, si esto es una cuestión tan natural de cualquier país del mundo, en que el sector público y el sector privado siempre van cogidos de la mano para poder desarrollar lo que tienen que ir cogidos de la mano. Pero el discurso que ha existido en el Ecuador ha sido un discurso de odio hacia el sector productivo, de fomentar odio de clases, de fomentar división, de tratar peyorativamente al sector empresarial, de hacer pensar que todo el sector empresarial es siempre un sector deshonesto. Ese ha sido el mensaje, de ahuyentar la inversión extranjera, de hablar contra los mercados de capitales. Entonces, tiene que cambiar el discurso, pero también tienen que cambiar las acciones, tienen que darse profundos cambios en flexibilización laboral, profundos cambios como eliminar el impuesto del 5% a la salida de capitales, dar incentivos de verdad fuertes a que se produzca la inversión en el Ecuador. No es solamente un tema de decir voy a dialogar, sino mostrarlo con hechos,
mostrarlo con realizaciones, mostrarlos con conductas y sostenerlas en el tiempo. Porque si no se sostienen las políticas en el tiempo, no hay manera entonces de que un discurso de corto plazo pueda cambiar la inercia y la tendencia de un país. Yo digo, ¿no? Si se tiene que ir de la mano al sector público y al sector privado, no entiendo cómo se tiene que pujar para crear una ley que se llame alianza, la ley de alianza público-privado. Cuando eso debe ser tan natural, caminar los dos sectores y no crear una ley para ver qué se puede hacer. Entonces, yo no termino de entender de algo que México tuvo en su momento una situación muy difícil y le dijo al sector privado, o sea, que vámonos de la mano. Y salieron. O sea, es una cuestión tan natural que no necesita una ley para crear una alianza público-privada que permita el desarrollo entre ambos sectores. Mire, Inglaterra, que es una monarquía antiquísima y una democracia muy antigua, no tiene constitución. Se llama The Unwritten Law, la ley no escrita.